pelo, señora. Y se pusieron con toda razón exigentes y el Fondo de Cultura tuvo que perder a su mayor ingreso, uno de sus mayores ingresos, como era Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Todavía el Fondo de Cultura, si no me equivoco, tiene el Laberinto de la Soledad. ¿O alguien me puede decir si sigue saliendo un Fondo de Cultura Económica, el Laberinto de la Soledad? De Paz. Bueno, creo que ese es un ingreso importante. Pero bueno, de cualquier forma, estos escritores, ¿cómo han sobrevivido? Primero han partido del hecho también innegable de que no se puede vivir de escribir en un país como México. Es decir, el concepto del escritor profesional era, hasta hace muy poco, bueno, en este país es inviable, absolutamente inviable. Como lo fue para Octavio Paz, lo es para Carlos Fuentes. Es decir, si Carlos Fuentes viviera de las regalías o de los contratos que hace con sus editores en México, vivirían bastante mal. Octavio Paz, siendo premio Nobel, no vivía de sus regalías, ni hubiera tenido un ingreso importante de las regalías que obtiene o obtenía en México. Estoy hablando de los grandes escritores, ¿no? Pero el caso de Rulfo es también bastante más gráfico. Es decir, el hombre escribe 2 obras maestras y decide volver al silencio o guardar silencio, los escritores del no, y se dedica durante el resto de su vida a ser funcionario público. Es decir, fue director general del Instituto Nacional Indigenista. No hacía nada, Rulfo no hacía absolutamente nada. Como funcionario ha de haber sido terrible. Lo mismo los poetas contemporáneos, ¿no? Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, es decir, de una de las épocas más gloriosas de la literatura mexicana. ¿De qué vivían? Bueno, tenían un amigo, también escritor, Jaime Torres Bodet, que era además político, ¿no? Secretario de Educación Pública, que les daba trabajo a estos aviadores. O sea, a eso se dedicaban los poetas contemporáneos, a ser aviadores. Estaban becados por su amigo Jaime Torres Bodet para poder escribir, pero supuestamente eran funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, de la misma manera en que supuestamente Juan Rulfo era funcionario del Instituto Nacional Indigenista. Eso estaba por un lado. Por el otro lado estaba, por supuesto, la academia, ¿no? La academia que absorbió a 2 generaciones de escritores mexicanos, es decir, los escritores, otra vez, que no pueden vivir de escribir, se dedican a la academia. Tanto la academia como la burocracia crean generaciones. En el caso de contemporáneos es un caso insólito, porque estos sí eran auténticos aviadores, digamos, no hacían nada, ¿no? Pero poco a poco los escritores funcionarios, Felipe Garrido en Conaculta, o Ana Mari Gomis en Bellas Artes, ahora Silvia Molina, etc. Son escritores que son funcionarios culturales. Y los escritores académicos, que son muchísimos: Hernán Lara Zavala, Ignacio Solares, Paco Prieto, en fin. Qué curioso, ¿no? Además, son los escritores más importantes de una generación que ni siquiera nos suenan mucho, ¿no? Les digo Paco Prieto, un magnífico escritor académico y todo, pero bueno, son escritores que no han descollado. ¿Por qué? Porque la academia los ha ido secando, los ha ido absorbiendo. Tienen que escribir cosas que no son exactamente novelas, sino que son pues las ponencias con las que tienen que participar en algún congreso para que les den más puntos y así en el Sistema Nacional de Investigadores les paguen más. Tienen que publicar en ciertas revistas muy especializadas que nadie lee, por supuesto, pero que están aprobadas por el Sistema Nacional de Investigadores, y dejan de escribir lo que realmente querrían escribir. Entonces, sí hay escritores, pero escritores de medio pelo, entre los que de vez en cuando surgen voces extraordinarias. José Revueltas, por ejemplo, Rulfo, Fuentes, Paz. Los casos de Paz y de Fuentes. El de Revueltas es trágico, ¿no? Ustedes lo conocen, magnífico escritor, convirtió en chivo expiatorio
de Tlatelolco, etcétera, termina en la cárcel. Uno de los escritores, creo yo, de los mejores y menos apreciados escritores que ha habido en México, ¿no? Rulfo, pues, acabado por el alcohol, no solo por su no a la literatura, pero acabado por el alcohol. Porque, bueno, esa es otra, ¿no? El escritor que tiene que hacer otras cosas en vez de escribir, pues suele tener una serie de tendencias suicidas bastante fuertes, lo cual produce generaciones de muchos autores alcoholizados o metidos en las drogas, etc. De pronto, y esto es muy importante, y no quiero parecer gobernista, pero tengo que bueno, ya me oyeron que soy lo menos gobernista que hay, ¿no? Aunque trabajo para el gobierno local, hay mucha honra. Uno de los poquísimos, pero importantes aciertos de la administración salinista fue la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Con todos los defectos que quieran y puedan ustedes imaginar, pero tenía una enorme ventaja, que promovía y apoyaba financieramente y logísticamente a los artistas en un país donde ni la pintura, ni el cine, ni la literatura se iban a consumir. Es decir, de alguna forma, Salinas o quien quiera que haya maquinado esto, se dio cuenta de que el problema del consumo cultural en México solo se iba a solucionar vía Secretaría de Educación Pública, con 3 millones de sindicalizados, con todos los grandes y gravísimos problemas que tiene. Es decir, para que la Secretaría de Educación Pública comenzara a solucionar los problemas de consumo cultural del niño mexicano, primero tenía que resolver los problemas de la propia SEP, problemas que no tienen solución, o al menos yo no la aviso. Entonces, ¿qué hacer? Si no van a meterle a la Secretaría de Educación Pública, al menos que haya artistas, ¿no? Se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con una serie de apoyos muy curiosos. Apoyos financieros importantes para jóvenes y para creadores de arte, ¿no? El Sistema Nacional de Creadores de Arte, que consisten en becas, que además, digan lo que digan, no son becas en las cuales se dirija al creador a no ser crítico del gobierno. Desde un principio, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no tiene censura. Evidentemente no tiene por qué tener censura. Saben quienes crearon el Consejo que ese arte no lo va a consumir nadie. ¿Por qué censurarlo? Si Carlos Monsiváis es un crítico acérrimo del gobierno salinista y todo, pero se le otorga una beca del Sistema Nacional de Creadores, y si él acepta además, finalmente son sus impuestos, ¿no? O sea, lo que yo digo son los impuestos que han pagado sus padres, sus abuelos y los de todos ustedes, ¿no? Nunca recibió Carlos Monsiváis ni ninguno de los que obtuvieron becas vitalicias del Sistema Nacional, nunca recibieron línea. Y que no digan que se les y nadie ha dicho que yo sepa que se les amenazó con quitarles el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuando dijeron 3 palabras de más contra Cedillo. No hubo censura, no era necesario que hubiera censura. Por eso Salinas pudo desenlatar, por ejemplo, la película Rojo Amanecer. Si era listo, bueno, es muy listo el tipo, ¿no? Dice, ¿para qué censurar? Mejor me visto de que yo sí defiendo los derechos humanos, desenlatando una película sobre Tlatelolco que de todas maneras nadie va a ver. O que los que la van a ver ya saben de Tlatelolco. Y ante la comunidad internacional queda todo el mundo adornado, ¿no? Entonces no valía la pena, en México no vale la pena como gobierno, como gobernante, censurar a los artistas, porque el consumo del producto artístico no llega a las mayorías, entonces no importa. Más preocupante sería censurar a Juan Gabriel, que Juan Gabriel no le cantara La Bastida, por ejemplo, ¿no? Él sí llega, los Bukis. Son genios, además son artistas, pero bueno, si hubiera una censura tendría que ir por ahí, pero no por las obras de un hombre llamado José Revueltas. O sea, ¿cuánta gente leyó Dormir en Tierra? ¿No? ¿Qué les gusta? 2,000 mexicanos. Las ediciones en México, una edición grande en México es de 2,000 ejemplares, es decir,
Estoy hablando no de un escritor nuevo, así de que ay, vamos a darle chance, este joven promete, vamos a publicarle 2000 ejemplares. No, estoy hablando de escritores como Vicente Leñero, es decir, escritores que no son famosos internacionalmente, pero que son importantes nacionalmente. 2000 ejemplares en un país de 100 millones de habitantes es increíble. Y esos 2000 ejemplares, si son publicados en una editorial privada que tiene distribución, se van a agotar en 1 o 2 años. Entonces, bueno, la única manera de permitir que existieran los artistas, y la única manera en que los artistas podían subsistir en ese momento, podíamos, ¿no? Porque a muchos nos tocó empezar a crear en esa época, era mediante las becas del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o las que fueran, los premios nacionales de literatura, que parecen poco, ¿no? Pero en realidad un premio nacional de literatura, es decir, si yo le digo a un escritor español, estoy feliz porque gané el premio de novela José Rubén Romero, ¿no? Que es el premio nacional, el premio Bellas Artes de novela, que en este momento le dan 80,000 pesos a un escritor por su novela. Es muchísimo dinero para un novelista mexicano, es decir, obtener 80,000 pesos por una novela es mucho dinero. Pero si uno se lo dice eso a un escritor gringo o un escritor español, dice, no puede ser. O sea, ¿cómo que solo te están pagando $8,000 por una novela? Pues tú le dices en México, es que si no, el contrato más jugoso de la nueva, literariamente hablando, de los últimos años en México, ha sido el de Eduardo Antonio Parra, un cuentista y novelista magnífico de Guanajuato. 40,000 pesos por un libro. 40,000 pesos por un libro que fue escrito durante 2 años. 2 años en los cuales el escritor comió, utilizó electricidad, sus hijos tuvieron que ir a la escuela. Son 2 años, o sea, la proporción, más bien no existe proporción, es absolutamente desproporcionada. Entonces tampoco es que las becas y apoyos del Sistema Nacional de Creadores sean suficientes, pero al menos sí le permiten al escritor, especialmente a una serie de escritores jóvenes, en aquel entonces jóvenes como era mi caso, dedicarle nuestro tiempo y nuestra concentración a prepararnos para la escritura y escribir, a dedicarnos a escribir y publicar desde muy jóvenes. Es decir, si yo le presento un escritor, no voy a hablar de mí, sino voy a hablar de Jorge Volpi, un escritor que quizás sea conocido para ustedes, que es miembro de mi generación y que ha seguido la misma historia que la mía. Ustedes le enseñan el currículum de Jorge Volpi a un escritor español de la misma edad, digamos Juan Manuel de Prada, con el mismo éxito internacional y todo. La bibliografía de Jorge Volpi es amplísima, es decir, Jorge Volpi, el mexicano, tiene muchísimos libros publicados, comparado con el escritor español. De esos 15 títulos publicados por Jorge Volpi, probablemente 8 o 9 están todavía en bodega, porque fueron publicados por subsidio. Es decir, el Sistema Nacional de Creadores y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes financia publicaciones, pero no distribución. El verdadero costo, el verdadero gasto de la industria editorial no está en producir el libro, está en distribuirlo, en que llegue al Sanborns, en que llegue a Gandhi, en el que llegue aquí mismo, ¿no? Ahí está lo caro. Y no alcanzan los recursos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para financiar la distribución. Entonces, claro, desde muy jóvenes, muchos escritores empezamos a publicar a la edad de 20 años. Y tenemos libros, novelas, poemarios, etcétera, publicados a los 20 años. ¿Y quién tiene todos los ejemplares? Yo tengo la mitad, la otra mitad está en alguna bodega de la Universidad Nacional Autónoma de México o del Consejo, o ya fueron destruidos. Es decir, publicamos mucho, pero no nos leyó nadie. ¿Qué es lo que provoca? Bueno, este sistema permite que existamos escritores en un país sin lectores. Pero hay un momento de la carrera profesional o artística de cualquier individuo en el que eso no basta. Es decir, el escritor que no es leído se seca. Es decir, aun cuando esté recibiendo una beca, es decir, el escritor que publica su libro y su libro termina en una bodega, no está completando el proceso artístico, ¿no? El pintor que pinta muchísimos cuadros y le montan una magnífica exposición en una preciosa galería a la que no va nadie, también se seca.
el pintor que no vende sus cuadros a particulares, no a Hacienda, ¿no? Porque el pintor sí puede pagar la Hacienda con cuadros, los escritores no podemos pagar con manuscritos, cosa que es terrible, ¿no? Desaparece, porque el artista que no se comunica, o sea, el arte que no comunica, termina por morir, aun cuando haya sido creado gracias a subsidios, apoyos, etc. Entonces, por un lado, hay una generación de artistas, no solo escritores nacidos en los años 60, fotógrafos, pintores, escritores, que de pronto pudimos dedicarnos a escribir desde muy jóvenes, que publicamos y que se distribuyeron nuestros libros, es decir, experimentamos lo que es publicar. Pero llega un momento, y esto es a mediados del 95, en el que de manera inevitable hay un éxodo de todos estos artistas al extranjero. Numerosísimo, ¿no? O sea, no voy a decir que es fuga de cerebros, porque los artistas no nos caracterizamos por tener por ser muy cerebrales o tener un cerebro muy lúcido. A veces quizá fuga de talentos en ocasiones, ¿no? Pero el caso es que nos vamos todos, muchos, y que se siguen yendo. Algunos volvemos, algunos no volverán nunca y se quedarán en distintos lugares. En el caso de los escritores de mi generación, el lugar lógico del éxodo, también para los pintores y cineastas, se convierte en Barcelona. Es decir, en España es donde se lee, en España es donde se publica, de España es donde se distribuye, en España es donde se firman contratos de derechos de autor, cosa que en México jamás. Digamos, yo de mis primeros 8 libros no firmé un solo contrato. Yo me enteraba de que el libro existía, pero casi por accidente, porque lo veía en saldos en el pasaje Zócalo Pino Suárez, ¿no? En México el editor le hacía el favor al escritor de publicar. En España no, en España es un negocio boyante. Entonces el escritor lógicamente tiene que irse para allá, de la misma forma en que el pintor que quiera algún día vender sus cuadros se tiene que ir a Nueva York o a Barcelona, no hay otra opción. Ese es el momento que estamos experimentando, digamos. Estamos publicando en España. No va a ser gran diferencia, la industria editorial no va a mejorar, y vuelvo a decir, tampoco el consumo literario en México no van a mejorar. Entonces yo creo que es absolutamente válido para un artista que vaya al lugar donde su libro vaya a ser mejor publicado, mejor distribuido y también, ¿por qué no, mejor pagado? Y si además, siendo publicado en España, el libro de rebote llega a México, mejor que mejor, ¿no? Esa es la situación actual del arte, particularmente de la literatura, y estoy hablando de, si la situación de la lectura es tal cual les dije, la situación de la escritura es la que les he dicho ahora también, de que es un éxodo. La ventaja de la literatura es que uno no tiene que vivir en Barcelona para publicar en Barcelona, menos ahora con internet, digamos. Yo estuve en España un buen rato y todo, tengo un agente, porque ahí entra la figura del agente literario. En México ser agente literario, dealer de arte, es pésimo negocio. Bueno, dealer de arte todavía funciona un poco mejor. Ser agente literario, imagínense, si Eduardo Antonio Parra, el contrato más jugoso por una novela es de 40,000 pesos, ¿cuánto se lleva el agente? 4,000 pesos. Pongamos que es un agente muy abusivo y que son 15%, entonces 6,000 pesos. 6,000 pesos para una agencia literaria no alcanza ni para pagar la renta de la oficina. Entonces los agentes literarios están en Barcelona y en Madrid, pues ahí es donde están los agentes, y la figura del agente literario ya permite, e internet permiten que los escritores que estamos publicando allá podamos irnos a vivir a donde nos pegue la gana, lo cual es mi caso. Yo prefiero Querétaro a Barcelona, aunque suene, no cambio a París por mi aldea, dice el refrán. En fin, ese es el panorama. Ya eché mucho rollo, así es que más bien les dejo ahora a ustedes comentar el punto. Hasta adelante. De lo que quieran, sobre este asunto, sobre cine, ¿no? Lo que quieran. Sí. Bueno, creo que desde mi perspectiva personal, si queremos apostarle a los niños para que sean lectores y escritores, habrá que empezar primero una evaluación, una evaluación administrativa, una evaluación profesional, una evaluación de los planes y programas, una evaluación de la sociedad. Y es decir, como no existe una evaluación,
Todos sabemos cuáles son los síntomas, pero para poder verlo necesitamos tener un diagnóstico pleno. Ese no existe. De eso hemos hablado mucho aquí con el arquitecto Loyola y con Cayane y todo. Pero también hemos hablado de un problema en el que, digo, porque pues, ¿qué más quisiéramos, no? Yo creo que la central yo estoy convencido de que la central es una vía ideal que está haciendo el trabajo que debería hacerse con los niños, ¿no? Pero hay un riesgo con todo esto del análisis, que yo soy el primer convencido desde el principio que se necesita la información de dónde están las fortalezas, las debilidades y todo. Pero el riesgo está en la frase que acabo de encontrar, ¿no? En incurrir en la parálisis por el análisis. Es decir, hagamos un comité, ¿no? Y yo creo que estamos ya en un problema, y también lo confieso, en el estado de Querétaro, ¿no? Una necesidad urgente de ese diagnóstico, y a nivel nacional no se diga, pero al mismo tiempo un riesgo tremendo de que el propio diagnóstico nos haga es tan grande la problemática que nos haga postergar las acciones efectivas. Debe haber un equilibrio entre el análisis y la acción, ¿no? Pero estoy de acuerdo de que de entrada no tenemos la información. Creo que se han hecho encuestas y estadísticas y todo, pero no existe un diagnóstico oficial, ¿no? Y lo peor es que de lo oficial hay que desconfiar profundamente. Porque se politiza. Claro, no, y no nos va a decir la SEP, miren lo mal que lo estamos haciendo, ¿no? Nadie está leyendo, daremos toda esta problemática. La SEP no lo va a hacer, entonces que contratar a una empresa de análisis organizacional es carísimo, ¿no? Debería hacerse con una empresa privada. O los periódicos, por ejemplo. Pero sí es una necesidad, es el principio de una solución que, sin embargo, yo temo que esperar a esa solución haría que otra generación se nos fuera sin leer, ¿no? Perdón por el uso de la palabra. Sí, no. Pero tenemos que empatar los tiempos, no hay otra. Y tenemos que empezar con la generación que acaba de nacer. Así es. En Londres les dan cuando nace un niño, lo primero que le dan en el hospital es un libro. Es decir, se le regala al bebé. La primer posesión. Creo que aquí se llegó a hacer en algunos hospitales, pero no estoy segura. Ya es a nivel nacional. Todo niño que nazca, la primer posesión que tendrá, lo primero que, bueno, si se le adelanta el papá y le pone el arete o la esclava, ya es su problema. Pero en principio, el primer objeto que tiene un niño suyo es un libro. Y yo digo, hoy vuelvo a decir, hablaba hoy estaba hablando con estos chavos del Celta y estaban los papás también ahí en el colegio. Y bueno, un poco tratando de invitarlos a que